A través de una virgen elegiste tú nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio que entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te adoramos, te exaltamos, Espíritu de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Glorioso Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Señor, haz lo que a ti te plazca hacer en este tiempo, Dios. Aquí está tu iglesia que viene a adorarte, a glorificarte, a exaltarte. Aquí está una iglesia que viene a decirte, Señor, que tú eres todo. Que tú eres todo en este tiempo para nosotros, Señor. Señor, no queremos apartarnos delante de ti. Señor, queremos escuchar tu voz cada uno de nosotros. Señor, derrama tu gloria en este tiempo, Señor. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Señor, haz lo que a ti te plazca hacer, Dios del cielo. Porque sabemos que donde está el Espíritu hay poder y sabemos que también hay libertad. Precioso Espíritu Santo, tú muévete en este lugar.
Mueve las aguas, Señor. Permite que cada uno de nosotros nos podamos saciar de ti, precioso Dios. Que podamos sumergirnos en esos ríos de agua viva, Señor, que es tu presencia. No anhelamos otra cosa, Dios, más que estar en tu presencia. No anhelamos otra cosa, Dios, que estar contigo, Señor. Por eso aquí está esta iglesia adorándote, glorificándote. Iglesia, vuélvele a adorar al Señor. Vuélvele a exaltar al Rey. Glorioso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Vamos, iglesia, díselo de todo corazón. Dile cuánto le amas. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Nadie nos podrá separar de ti, Jesucristo amado. Nadie nos separará de ti, Nuestro Dios. porque tú eres nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Señor, te adoramos. En verdad que sí te adoramos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. Señor, toma el control de este lugar. Precioso Espíritu Santo, desciende a este lugar. Sabemos que tú estás aquí. Precioso Dios, haz lo que a ti te plazca. Tú conoces a la perfección a tu pueblo. Tú sabes realmente qué hay en cada corazón. Señor, tú sabes qué angustia hay en cada corazón. Tú sabes qué tribulación hay. Tú sabes qué enfermedad hay, Señor. Tú sabes qué carencia hay en tu pueblo. Pero aquí estamos adorando al Rey, reconociéndote a ti, Señor, que solamente tú eres el que todo lo puede. Por eso yo clamo delante de ti y oro a ti, Señor, por cada circunstancia que esté pasando tu pueblo, Señor, tu iglesia, decretando en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que tú tienes control de cada situación. Por eso clamamos en esta hora, Señor, que seas tú, precioso Dios, para poder seguir delante de ti. Anhelamos tu presencia y haz lo que a ti te plazca en esta hora. Haz lo que a ti te plazca, Señor. Sé que hay corazones, Señor, que han estado luchando, pero, Señor, ellos te dicen: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios del cielo. Espíritu Santo, mueve esos corazones. Toca esos corazones, Señor. Padre, yo puedo sentir en verdad que hay gente que ha estado frustrada, que ha estado peleando en sus fuerzas, Señor. Pero yo sé que tú dices, Señor, que no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Precioso Espíritu Santo, Señor, yo clamo por esas personas. Yo ruego por esas personas, Señor, que tú tienes la salida para ellos. Espíritu Santo, yo clamo delante de ti, que seas tú, Señor, que seas tú en esta hora. Que seas tú, Señor. Haz lo que tengas que hacer a través de esta charla, de esta palabra que tú traes, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Verdad que el Señor es bueno? Pues qué bueno que estás aquí. Vamos a ahorita empezar la palabra. Yo quiero que tú abras tus oídos y que realmente dejemos a Dios que Él habla a nuestro corazón. Qué tan importante es darnos cuenta. Yo te preguntara a ti en esta hora, ¿tú has escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Saben, porque la voz de Dios siempre trae palabra de bien y nunca de mal.
cuando el Señor habla a su pueblo, cuando el Señor verdaderamente, y hay un pueblo que escucha a Dios, realmente sabe responder a Dios. Y es algo que tú y yo como iglesia tenemos que entender, que realmente Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Pero Dios necesita de nosotros que realmente tú y yo tengamos el tiempo para estar buscando a Jesucristo. ¿Cómo podemos tener una comunión con alguien si no la conocemos? Entonces lo que Dios quiere en este tiempo en nosotros es que su iglesia realmente le clame, que realmente le busque, que realmente esté delante de Él y que realmente aprenda a escuchar su voz. Que no sea tu propia voz, porque tu propia voz te va a llevar al fracaso. Porque tu propia voz, tu propio conocimiento tuyo te va a llevar al fracaso. Pero más sin en cambio tú eres una persona que realmente está atente a escuchar la voz de Dios. Yo quiero decirte que sabes que tú vas a salir vencido. Tú vas a ser vencedor. ¿Por qué? Porque cualquier circunstancia que venga a tu casa, a tu familia, ¿sabes qué? Tú vas a estar bien atento a escuchar la voz de aquel que dice: hijo, tú todo lo puedes. ¿Sabes que el Señor te puede decir: tú levántate? Tú no puedes quedarte ahí, porque eso es la voz de Dios, que Dios siempre trae palabra de bendición y nunca de mal. Por eso hoy yo quiero hablarte de algo que es muy cierto. Y vamos a Juan. Si tú traes Biblia, vamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver cómo el Señor empieza a hablar a su iglesia. Y es un apunte que es muy pequeño el tema que el Señor me da, pero yo creo que es una profundidad. ¿Por qué? Porque yo le he pedido a Dios que realmente cuando yo me pare a este lugar, que no sea yo, que no se muevan mis emociones, sino que sea la presencia de Dios que realmente pueda tocar tu corazón, tu esencia, que realmente el Señor pueda hacer algo en cada uno de nosotros. En verdad que yo le pedí a Dios una palabra y sabes, Él decía: la voz que estás oyendo, ¿cuál es la voz que tú estás oyendo verdaderamente, pueblo? Como iglesia, ¿cuál es la voz que tú estás escuchando verdaderamente? Y ahí en Juan 10:1 dice así la palabra, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Y dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y éste abre el postrero, y las ovejas oyen la voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y dice: mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz del extraño. Pero lo que me impacta aquí es el 27. Dice ahí mismo en Juan, dice el 27, dice el Señor, así empieza a hablar. Dice: mas mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Señor, yo ruego a ti para que tú seas quien abra el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Yo en esta hora yo clamo a ti, Señor, porque solamente tú eres el que trae la palabra, porque solamente tú eres, Señor, el que trae en esta hora, Señor, la palabra necesaria para tu pueblo. Yo te pido a ti, Espíritu Santo, que tomes control de este lugar, que tomes el control de este lugar, Padre, que no haya ningún estorbo, que seas tú, Padre, el que empiece a obrar en nuestro corazón. Espíritu Santo, delante de ti yo pongo esta palabra, precioso Dios, que seas tú quien nos hable a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, iglesia, aquí te das cuenta
lo que el Señor está hablando. Yo tengo un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, yo hacía porque yo decía escuchar la voz de Dios, pero aquí hay un ejemplo que, por ejemplo, hay personas que trabajan en un banco y ellos trabajan y los que trabajan ahí tienen que ser aptos para contar esa cantidad de dinero. Y sabes, ellos son tan ágiles para poder entrar ahí, tienen que tener esa agilidad para poder mover los billetes, para poder mover esa cantidad de billetes. Pero ¿sabes qué? Ellos saben que cuando tienen un bonche de dinero, ellos se dan cuenta y palpitan luego qué billete es falso. Y eso es lo que yo empecé a ver, y es algo que realmente es una realidad, porque estas personas al instante de tantos billetes que hay, ellos al contar se dan cuenta que simplemente uno está falso. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entrar en el evangelio y estar bien atentos al evangelio. ¿Qué usurpador? ¿Cuál es lo que el diablo ha estado metiendo en tu mente, en tu imaginación? ¿Qué es lo que tú tienes que detectar que no le agrada a Dios? Estas personas tienen que estar realmente capacitadas para detectar que hay un falso. Y tú tienes que darte cuenta que en este tiempo realmente hay un mentiroso, un usurpador, un mentiroso, un engañador que está en Juan 10:10. Solamente es un ladrón que él vino a hurtarte a ti, iglesia. Aquí lo importante es de que tú tienes que darte cuenta qué voz estás escuchando. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? Conforme tú escuches esa voz, tú vas a ser conducido. Si tú estás escuchando la voz del enemigo, yo quiero decirte que el enemigo te ha traído destrucción a tu casa y a tu familia. Si tú has escuchado atentamente la voz del diablo, yo quiero decirte que el diablo, por eso en Juan dice que él es un mentiroso. Él es un usurpador, un mentiroso, un engañador. Si tú le has hecho caso a aquel, ¿cuánto ha usurpado tu casa? ¿Cuánto ha penetrado tu casa por escuchar esa voz? Por escuchar, porque si Dios te ha dicho aquí, yo te decía el ejemplo de estas personas, de tantos billetes que hay uno que tiene que salir falso. Por eso tú tienes que darte cuenta y percatarte tú mismo. Realmente aquí dice que aquí, o sea, tú tienes que percatarte aquí cómo el diablo, el usurpador, ha estado agobiando tu casa. Ha estado lastimando tu casa de cualquier forma, de cualquier índole, de lo que tú gustes, de lo que tú mandes. Pero el diablo ha metido una cizaña en tu casa. Pero porque tú y yo se lo hemos permitido. Porque no hemos escuchado atentamente la voz de Dios. Cuando tú eres una persona, un hombre, una mujer que sabe escuchar la voz de Dios, por eso dice aquí claramente, dice: el extraño no seguirá, sino huirá. Y el que no conoce la voz el que no conoce la voz del extraño. O sea, tú tienes que darte cuenta aquí. Pero dice más sin en cambio el 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú tienes que saber cómo habla el Dios poderoso, Jesucristo. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué diferencia hay entre la voz del diablo y la voz de Dios? En la voz de Dios tú te vas a dar cuenta que en tu casa hay bendición. En tu casa podrás ver ahí que tú hay plenitud de gozo, ahí hay plenitud. Sí, yo sé que sí hay tentaciones, cosas, pero ¿sabes qué? Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, te dejas guiar por Dios, ¿sabes qué? No hay tantos fracasos en tu casa. No hay tantos fracasos en tu hogar.
No hay tantos fracasos en tu casa, en tu familia. ¿Por qué? Porque tú has aprendido a escuchar la voz. Por eso tú tienes que estar atente, bien con tu, dice el pastor, con las antenas bien puestas, para cuando el usurpador venga y te diga: sabes que tú no puedes. Sabes que tú eres un fracasado. Solo mira a tu alrededor lo que está pasando en tu casa. Es pura maldad. Sabes que no. Por eso tú tienes que estar bien atente a escuchar la voz de Dios. Por eso Jesucristo, cuando Él estaba en el desierto, Él estaba atento. Él estaba bien atento, familia. Si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué no hará con cada uno de nosotros? ¿Qué no hará Él con cada uno de nosotros? Por eso Jesús, yo te decía, tienes que buscar a Dios, permanecer en Dios, buscar a Dios, estar con Dios, porque no hay otra salida más que estar en su presencia. No hay otro lugar, familia, donde tú me puedas decir que puedes encontrar otra solución. No, la solución está en Jesucristo. La solución está con Cristo, pero tenemos que estar perseverando en la oración. Por eso Jesús dijo: orad y velad, para que no caigas en la tentación. Para no caer en la tentación. Tenemos que estar buscando a Dios, estando orando a Dios. Pero ¿sabes qué? Esa es la medida que tú vas a escuchar atentamente la voz de Dios. Cuando tú escuchas atentamente la voz de Dios, yo quiero decirte, ¿sabes qué? Dios te previene de muchas cosas. Dios te previene. No es que a lo mejor te habla usualmente, pero Él te habla a través de la Biblia. Pero tú luego estás orando y viene un pensamiento a tu corazón y el Señor dice: no voy a salir de aquí, porque algo va a pasar allá. Algo te dice: no vayas a ese lugar. Algo te detiene, pero es la presencia, es lo que Dios te está diciendo: hijo, no vayas a ese lugar, porque en ese lugar algo va a pasar. Pero ese es escuchar la voz de Dios. Escuchar a Jesucristo, escuchar la voz de Dios. Y dice el Señor: mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Tú y yo. Tú y yo. Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios, iglesia. No a escuchar al usurpador, no a escuchar al diablo, porque él es un mentiroso. ¿Sabes? A veces el diablo, a ti no te importa si el diablo, el enemigo, cambie su melodía. A veces él cambia su música, por ejemplo. Si él cambia todo y tú piensas que no pasa nada, pero ¿sabes qué? No importa que él cambie todo, que él te ponga todo a la perfección, que él te ponga todo a manos como se lo presentaba Jesucristo. Él le dijo: yo te doy todo esto porque todo esto me pertenece. Tú no tienes que ceder a eso, porque tú tienes que estar atento a escuchar a la voz de Dios. Porque tú te das cuenta, cuando Jesucristo estaba en el desierto, el diablo se la pintó muy ligeramente. Él le dijo: dile que esa piedra se convierta en pan. Era algo mínimo, algo que realmente que tú lo pudieras ver, que dijeras: pues ¿qué le costará a Jesucristo tomar esa piedra y convertirla en pan? Sino no era tanto cuanto eso, sino tú a quien estás obedeciendo. No es tanto porque Jesucristo tenía el poder pero para hacerlo, pero él, ¿sabes qué? Él no le dio lugar al diablo. No es tanto eso, familia. El diablo te va a poder presentar cosas pequeñas y tú podrás decir: no, pues es significante. Pero lo importante es que no le hagas caso. No le hagas caso a aquel. No le hagas caso a aquel. El Señor le dijo: él vio todos los reinos. Todo esto te puedo dar. Todo esto te puedo dar. Pero ¿a cambio de qué? Que tú niegues a tu Dios. Cosas insignificantes. Pero es el enemigo que a veces te mete un pequeño dardo y te dice: ¿a poco es malo que yo juzgue a mi hermano?
¿Será malo que yo haga lo malo? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el hurtador? Por eso te estoy diciendo qué voz estamos escuchando cada uno de nosotros. Si tú y yo estamos escuchando la voz de Dios, Él dice: ama, hijo, ama. Tú tienes que amar. No tienes por qué juzgar a las personas. O sea, tú tienes que amar. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Porque el diablo es un celoso. Él te va a meter cizaña y te va a decir: ah, ¿ya viste a él? Ah, ¿ya viste a aquella? Y la cizaña empieza a penetrar tu mente. Entonces, ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? La del enemigo, que te dice: no le hables a aquella persona, no le hables a aquella persona, no le hables a aquel. ¿Sabes qué? Dios nunca hizo eso. Dios nunca hizo acepción de personas. Dios siempre estuvo Él atente. O sea, dijo: tú no, tú sí, pero nosotros, ¿por qué sí? O sea, que vos es algo que tú y yo tenemos que. Cuando yo estaba leyendo este tema, lo estaba meditando y dije: Señor, o sea, la verdad que es algo, una esencia muy importante. ¿Qué voz estoy escuchando, Señor? Entonces, cuando yo me enojo, Señor, estoy escuchando la voz del diablo, porque él es un mentiroso, porque él quiere que yo me airee, que yo me moleste, que yo esté molesto, que yo esté enojado. O sea, él quiere que yo él quiere que yo esté molesto. Por eso es que tenemos que entender que Dios sí realmente, por eso Dios, sabes que Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. ¿Para qué Dios te creó a ti? ¿Para qué Dios creó a los ángeles? Para que le sirvieran. Dios creó a los ángeles para que le adoraran. O sea, Dios creó a cada uno de nosotros con un propósito. Él te creó porque Él quiere que tú tengas una relación con Él. Una relación con Él, como cuando era el Padre con el Hijo, así como Jesucristo tenía una relación con el Padre. O sea, así Dios quiere que tú y yo tengamos una relación con Dios. Por eso es que Dios hizo a los ángeles para que le adoraran, para que le exaltaran, para que le dijeran: santo, santo es aquel que vive, aquel que reina, santo es el Señor. Por eso Dios creó a los ángeles. ¿Para qué Dios creó al hombre y a la mujer? Porque Dios quería caminar con nosotros. Porque Dios quiere que tú y yo entendamos que nos dejemos dejar guiar por Él. Que tú y yo entendamos que realmente en este mundo hay un sinfín de perversidad. En este mundo hay un mundo de bombardeo que han estado bombardeando nuestra mente, nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Y mucho nos hemos contaminado por escuchar esa voz del enemigo, esa voz del diablo. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para tener una comunión con Él. Cuando Dios creó a Adán, Dios hablaba con él. Dios estaba hablando con Adán. O sea, Dios no dice, o sea, Dios habla hasta el día de hoy. Dios quiere tener una relación con nosotros, porque dice el Señor: porque hijo, muchos van a venir en mi nombre, pero tú tienes que estar atento. Tú tienes que estar atento, porque muchos van a venir en mi nombre y tú tienes que detectar quién es Jesucristo. Tienes que estar bien atento, iglesia. Tenemos que estar bien atentos, porque cualquier falla que tengamos, cualquier defecto que tengamos, si no escuchamos atentamente la voz de Dios, vas a tener consecuencias. Vas a tener problemas.
Te vas a meter en problemas y en problemas realmente severos, porque ahí es donde viene que dices: Señor, ¿por qué estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué? Porque tú no has escuchado atentamente la voz de Dios, porque Dios quiere que tú y yo, dice el Señor, porque mis ovejas escuchan mi voz. Dios quiere, ¿crees que Dios no anhela escuchar tu voz? Y mira que es algo, una realidad. Yo tenía un tiempo que ya no me levantaba en la madrugada, y el día de ayer en la madrugada me levanté y dije: Señor, quiero volver a tomar ese tiempo de estar contigo. Y algo sentí en mi corazón que el Señor me decía, sentí tremendamente en mi corazón que decía: ya te había extrañado. Ya te había extrañado. Y tú podrás decir: pero ¿cómo? O sea, fue algo que yo estaba orando ahí, y algo dije, cuando yo empecé, dije: Señor, nuevamente aquí estoy contigo. Quiero tener otra charla contigo. Quiero volver a estar nuevamente contigo en esas mañanas, en esos tiempos de adoración contigo. Quiero estar aquí. Y sabes, sentí en mi corazón que decía: ya extrañaba estos momentos. Ya extrañaba estos momentos. Eso es lo que nos va a hacer, y es lo que nos va a abrir el entendimiento para poder entender las cosas que no le agradan a Dios. Yo sé que tú ya no juzgas. Yo sé que tú ya no dices mentiras. Yo sé que tú ya amas a tu prójimo, porque estás escuchando atentamente la voz de Dios. Y Dios te está diciendo a ti: hijo, tú tienes que amar. Señor, pero es que no sabes lo que me están haciendo. Dios, que no ves cómo se portan conmigo. Sí, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿Será que 7 veces? No, hasta 70 veces 7, hijo. Hasta ese grado tú tienes que, porque el diablo vino a dividir a una iglesia. El diablo vino a dividir tu familia. El diablo vino a dividir lo que tú tienes. Él vino a robarte tu libertad. Él vino a decir: si antes tenías armonía en tu casa, hoy hay una gran división. ¿Por qué? Por hacerle caso al diablo, por escuchar atentamente la voz del diablo. ¿Y vosotros de quién somos hijos? Si yo me comporto como la gente de allá afuera, entonces ¿quién es mi padre? Una palabra fuerte. Es una palabra fuerte, iglesia, pero es una realidad. Entonces, si yo me comporto como antes me comportaba, entonces ¿quién es mi padre? Por eso es algo muy importante que tú tienes que darte cuenta. Como el enemigo no sabe, o sea, realmente él dice aquí: mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conoce la voz del extraño. O sea, tú tienes que darte cuenta, iglesia. No tenemos por qué dejarnos ya engañar por aquel ser perverso. Tantos estragos. Si antes tú eras feliz, ahora ¿por qué eres infeliz? Porque ahora no tienes paz. Ahora ¿por qué no tienes esa paz que antes tenías? ¿Por qué tienes que tener esa angustia? ¿Por qué tienes que tener esos problemas? ¿Por qué? Por no escuchar atentamente la voz de Dios. Porque eso es lo que quiere Dios, iglesia. Yo no sé, pero en verdad que es algo que yo le decía al Señor: o sea, ¿cómo podemos escuchar tu voz, Señor? Estar en su presencia. Buscar a Dios, iglesia. Créeme que buscar a Dios será mucho que realmente, o sea, tú puedes ver cómo el diablo está haciendo estragos allá afuera, y todavía nosotros seguimos pasivos. Como que diciendo el enemigo: sabes que estos no oran, estos no buscan a Dios. A mí es algo que realmente me conmueve. O sea, la oración es la más importante. La oración es la más importante para el cristiano. O sea, todo es importante, pero la oración, allí realmente Dios te va a mostrar sus secretos que Él tiene para ti. Ahí Dios te va a mostrar realmente el camino que Dios quiere que tú vayas.
En esa intimidad, en ese encuentro, en pocas palabras, cuando tú estás orando a Dios, te haces una cobertura espiritual, que cuando el diablo venga a penetrar tu mente, tu corazón, esa cobertura espiritual, ¿sabes qué? No va a dejar entrar a tu mente ni a tu corazón, porque tú tienes la mente de Cristo. Y los que tienen la mente de Cristo, sabes que ningún dardo puede penetrar tu corazón. Dáselo fuerte al Señor. En verdad, iglesia, cuando Dios hablaba con Adán, pero un momento dejaron de hablar a Dios y vino el diablo y los engañó. ¿Por qué te escondes, Adán? O sea, Dios le estaba hablando a Adán. Adán, ¿por qué te escondes? A veces el pecado te hace esconderte a ti. A veces el pecado te hace avergonzar a ti. A veces el pecado te dice, pero es que yo soy pecador. ¿Cómo es que yo voy a venir y a postrarme delante de Dios? No dejes que el diablo permita eso. De la misma forma, Adán, cuando Dios le habló a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Pues imagínate. O sea, pero Dios quiere, o sea, que no, ¿por qué se escondió Adán? Porque él tuvo vergüenza, porque él dijo, le fallé a Dios. Porque Dios me dijo, no hagas esto, y yo lo hice. Si Dios me dijo a mí, Adán me dijo Dios a mí, no comas de eso, pero yo lo desobedecí. Y cuando tú desobedeces, traes una consecuencia. Cuando tú desobedeces, traes una consecuencia. Y esa consecuencia solamente tú la sabes. Esa consecuencia que tú has pasado, sabes que solamente tú sabes lo que ha hecho en tu vida. En la vida de Adán, fue desechado del huerto del Edén. Tuvo una gran consecuencia, Por eso yo te digo que Dios le estaba hablando. O sea, Dios quería una comunión con ellos, una relación con ellos. Y eso es lo que Dios quiere para ti, para mi iglesia. Una relación con Él. Que estemos con Él. Que realmente oremos a Él. Que no se te haga carga, sino que se te haga un deleite. Un deleite, iglesia. O sea, aquí yo no sé, pero a veces se convocan a oraciones y somos menos. Yo me pregunto y digo, Señor, ¿será que ellos están bien? ¿Será que ellos no tienen lucha? Al menos yo diario tengo luchas. Desde que yo me levanto, yo tengo luchas. Desde el primer momento que yo pongo el pie de mi casa, yo empiezo a tener luchas. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Y qué voz estamos escuchando? Sé que cuando Dios le habló también a Abraham. En Génesis le habló a Adán. En el 3:8 le habló a Adán, pero también en Génesis 12 le estaba hablando a Abraham. O sea, qué importante es cuando ellos, imagínate qué diferencia hay. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, ellos tuvieron bendición. Ellos tuvieron bendición. Porque ellos escuchaban atentamente la voz de Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y sabes que él obedecía. Él obedecía. Por eso es que Dios hasta el día de hoy sigue hablando. Y eso está en Génesis, pero también en Génesis 26:2. También Dios le habla a Isaac. Él también le habla a Isaac. Pero cada uno de ellos, los que ellos escuchaban atentamente la voz de Dios, perseveraban, alcanzaban, lograban éxitos. O sea, lo que ellos hacían, o sea, ellos realmente lo conquistaban. ¿Por qué? Porque ellos obedecían atentamente la voz de Dios.
Y es algo que es una realidad, iglesia. Igual aquí en el 28, Jacob, también Jacob, cuando Dios le habló que estaba acostado en el Betel, sabes que Dios también le empieza a hablar a Jacob. O sea, Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Así como Dios hablaba a cada uno de ellos. O sea, imagínate, te estoy poniendo hombres que Dios les hablaba. Y hasta en el Éxodo también Dios hablaba. Ahí también Dios le estaba hablando en el 3, 4 y 5. O sea, Dios sigue hablando. Y tú puedes decir, es que eso era en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento Dios les hablaba. Jesucristo les hablaba. Dios le habló a Pablo a través de una visión. Cuando Pablo realmente lo obedeció, sabes que Pablo fue un gran hombre de Dios, pero solo por escuchar la voz de Dios. Tú quieres ser una gran mujer, un gran hombre, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, déjame decirte que algo sucede. Y Dios se manifiesta de mil formas, iglesia. Créeme que Dios se manifiesta de muchas formas. En una ocasión te voy a decir, mi corazón estaba un poco afligido. Y entonces yo dije, Señor, un domingo yo tenía que estar aquí, pero no pude porque yo fui a hacer un trabajo. Pero yo le dije al Señor, pero es que tengo que ir, Señor. Y sabes, cuando yo estaba ahí, eran como las 6 de la mañana, estaba contemplando el cerro de acá. Y yo estaba ahí, y de repente estaba platicando con Dios. Le dije, Señor, mi corazón se entristece porque yo iba a hacer un colado. Y era necesario que yo tenía que estar ahí. No por afanarme, sino porque yo tenía que estar ahí. Pero de repente yo vi una paloma ahí en la mera esquina. Y yo fui caminando y le iba hablando a esa paloma. Y era una paloma blanca, hermosa. Y sabes, y yo iba hablando. Por eso Dios se manifiesta de mil formas, iglesia. Entonces yo estaba ahí, iba platicando y le decía a la paloma yo, ¿ya viste la creación de Dios? O sea, como que ella como si yo estuviera hablando con alguien más. Entonces yo le decía, ¿ya viste la creación que Dios hizo? Yo le decía, iba caminando y cada vez me iba acercando más. Y le decía yo a esta paloma, le decía, ¿ya viste la creación? Qué hermoso es nuestro Dios. Y entre más me iba acercando y le dije yo, recuerdo que le dije, no tengas miedo, yo también soy un hijo de Dios. Entre más me acerqué y me fui acercando más y le dije, déjame tocarte. Le dije, yo no te voy a hacer daño, porque yo también soy un hijo de Dios, porque yo soy también una creación de Dios. Como tú eres creación de Dios, yo también soy la creación de Dios. Y entre más me acerqué, y yo quiero decirte que es algo que a mí me impresionó. Y yo le conté a mi pastor y dijo, son experiencias que nunca se te deben de olvidar. Entonces, ¿por qué te digo esto? Cuando yo me acerco y la toco, algo vino a mi mano y como una electricidad sentí que mi mano se acalambró y se quedó un poquito así tendida. Pero yo le dije, Señor, gracias Dios, porque sé que aún aquí tú estás conmigo. Aún tú aquí estás conmigo. Y es una experiencia, iglesia, que tenemos que nosotros entender. No tienes que temer a Dios. No seas como el pueblo. Cuando el pueblo, que ellos sabían que Dios se manifestaba, que le decían, Abraham, pues ve tú. Nosotros no tenemos miedo de que Dios se vaya a molestar con nosotros. No, o sea, tú tienes que ir. O sea, cuando ellos decían, Abraham, ve tú. Tú que hablas con Dios, tú que platicas con Dios, ve tú. Ellos, ¿por qué no se acercaban? Porque ellos no se sentían dignos de estar en la presencia de Dios. Pero era en aquel tiempo.
Ahora estamos en la gracia, iglesia. Estamos en la gracia, en el favor. El día que tú vengas y te postres delante de Dios, sabes que Dios te recibe. Dios te recibe. Pero lo que Dios quiere es realmente que tú aprendas a escuchar su voz, a escuchar la voz de Dios, iglesia. Ya no nos dejemos a escuchar segundas voces. No dejes que otras voces estén penetrando tu mente. Y yo sé que tú las has captado. Y yo sé que tú sabes que has escuchado voces que no le agradan a Dios. Y esas son las perversas. Esas voces son cuando tú tienes odio por alguien, cuando tú tienes un rencor por alguien, cuando tú dices: yo ya perdoné, pero en ti hay un odio. O sea, tú dices: es que ya perdoné, pero a veces no has perdonado. Ese es el usurpador. Él es el mentiroso. Esa es la voz que tú has escuchado, que tú has permitido que Él penetre tu mente y tu corazón, que tú has permitido que ese ser perverso esté controlando tu vida. Y se oye feo, iglesia. Si yo hago lo malo, entonces ¿de quién soy hijo yo? ¿Será que es mi padre, mi Dios es mi padre? ¿O será mi padre el diablo? Es según tu comportamiento que tú tengas. Solamente tú y yo sabemos cuál es nuestro comportamiento. O sea, Dios no puede ser burlado. Por eso no permitas, en el amor de Cristo, no permitamos que el diablo siga penetrando sus dardos en tu corazón y en tu mente. No lo dejes, iglesia. En verdad, por favor, no dejes que el diablo te esté penetrando tu mente. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, la voz del amado. Yo sé que a veces no nos gusta, pero al que Dios ama, Dios corrige. Y es algo que también tenemos que estar bien atentos para poder escuchar a Dios. Ahorita yo decía: ¿cuántos han escuchado a Dios? Ellos dijeron amén. Cuando eres escuchado por Dios, llevas una vida de integridad. Vas por un rumbo de integridad donde realmente sabes que realmente es el lugar donde Dios quiere que vayas, en la integridad. Siempre en la integridad, caminando en la integridad, caminando siempre para adelante, no mirando al de atrás, porque jamás tú te contaminas más que ellos. Iglesia, a veces hay palabra dura, pero porque Dios nos conoce. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabe realmente. Y el tema es la voz que estoy oyendo, la voz que estoy escuchando. Yo dije que era un tema pequeño, pero si tú tienes oídos, oí lo que dice el Señor. Oí lo que dice el Señor. Ya no nos dejemos engañar. Y así como estás, vamos a hacer una oración. Tú inclina tu rostro. Deja que el Señor sea el que le hable a tu corazón. Padre, en esta hora aquí estamos delante de ti. Yo te ruego a ti en esta hora, Espíritu Santo. Señor, solamente tú sabes por qué de este tema. Señor, tú sabes qué voz hemos escuchado, porque tu voz es una voz audible, una voz, Señor, que trae paz, tranquilidad, una voz, Señor, que sabe que puede traer victoria. Pero yo clamo delante de ti, Señor, no permitamos que cada uno de nosotros sigamos contaminándonos a cada día, Señor, escuchando otro tipo de voces, escuchando segundas voces, Dios, que no nos ha llevado a nada bueno, sino que nos ha llevado al fracaso. Nos ha llevado, Señor, a no tener una relación estrecha contigo.
lo que nos ha llevado a apartarnos delante de ti, Señor. Pero yo clamo delante de tu presencia, Señor, que tomes el control de esta tu iglesia. Porque sé, Señor, que así como tus grandes hombres escuchaban tu voz, así como Gedeón escuchaba, así como Abraham escuchaba, así como Jacob, Señor, escuchaba tu voz, Señor, así declaramos que tu iglesia escuchará tu voz. Escuchará esa voz, Señor, la cual nos hará libres, la cual nos hará libres a cada uno de nosotros del camino donde estamos caminando. Yo te pido en esta hora que seas tú, Espíritu Santo, el que tome el control de cada persona que esté en este lugar. Señor, líbranos de todo mal pensamiento. Señor, líbranos y guárdanos de toda maldad que pudiera venir en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.